Hola, hola, mis amores. QU Copyright alegró inmensa tenerlos de nuevo a QU, en nuestro rinconcito de chismes, noticias y todo lo que amamos del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de algo que ha estado rondando por las redes, algo que ha hecho temblar los cimientos de la farándula y que honestamente, nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en la boca. Como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a desmenuzar el posible, el hipotu copyright tico, el kizu drese, el tal vez. Anuncio de Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright que muchísimos de ustedes son fans a copyright rimos de esta pareja, que vivieron con pasiu superíndice 3 en cada capítulo de Erkenci Quay, y que aún sueu más menos han con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright en la vida real. Y su también copyright que hay muchos otros que por el contrario prefieren verlos separados, cada uno siguiendo su propio camino. Pero lo cierto es que Can y Demet son dos figuras que no dejan indiferente a nadie. Su impacto cultural trasciende las fronteras de Turquía y se ha extendido por todo el mundo, consolidando su estatus como verdaderos íconos de la televisión superíndice 3N. Analizar su trayectoria individual y sobre todo, su colaboración superíndice 3N, nos permite entender mejor el fenómeno superíndice 3 fan y el poder de la cómica en la pantalla. Que sin preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de rumores, especulaciones y posibles confirmaciones. Les prometo que vamos a analizar cada pista, cada comentario, cada gesto que nos pueda dar una luz sobre lo que realmente pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Vamos a hacerlo juntos. Y además dejen sus comentarios abajo. Quiero saber si ustedes creen que este anuncio será la bomba que todos esperamos o si nos llevaremos una decepción superíndice 3N. No se corten. Bueno, a ver, por superíndice 3D empezamos. La verdad es que la noticia bomba o mejor dicho, la presunta noticia bomba, ha surgido de varias fuentes a la vez, lo que le da, si cabe, a UNMUDS credibilidad. Y es que desde hace unas semanas, se ha estado hablando de un posible reencuentro entre Can y Demet, no solo a nivel profesional, sino también copyright personal. Este rumor no es nuevo, claro, ha estado presente desde que terminó superíndice 3, Erkenci Quay, alimentado por las esperanzas de los fans y la magia que ambos transmitieron en la pantalla. Pero ahora, la intensidad de los rumores ha aumentado considerablemente con muchas fuentes hablando al respecto y muchas pruebas circulando en las redes sociales. Recordemos que tras el con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Quay, ambos actores tomaron caminos separados. Can se fue a Italia, donde ha estado trabajando en diversos proyectos, incluyendo la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó superíndice 3 su carrera en Turquía, protagonizando exitosas telenovelas y películas, como Doyduyuneb Kaderindir y Aek Taktikleri. Cada uno ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes roles, alejándose de la imagen de pareja romántica que los catapultó superíndice 3 a la fama. Can ha consolidado su carrera internacional, aprendiendo italiano y participando en producciones europeas, mientras que Demet ha seguido cosechando éxitos en su país natal, explorando diferentes géneros y personajes. Sin embargo, a pesar de la distancia y de sus respectivos proyectos, los fans nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y esta esperanza se ha visto alimentada por una serie de más menosales, algunas más evidentes que otras. Estas señales son como pequeñas migajas de pan que los fans recogen con entusiasmo, interpretándolas como la confirmación superíndice 3N de sus sueños. Desde sutiles interacciones en redes sociales hasta declaraciones ambiguas de sus representantes, todo se analiza con lupa en busca de pistas. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos actores fueron vistos en el mismo lugar, aunque no al mismo tiempo. Can estaba en Estambul por motivos de trabajo y Demet también copyright, se encontraba en la ciudad, promocionando su nueva película. Esto por supuesto desató superíndice 3 todo tipo de especulaciones. ¿Fue una simple coincidencia? ¿O hubo algo más? Los detectives de las redes sociales no tardaron en encontrar pruebas de que ambos se habían hospedado en el mismo hotel, aunque no se confirmó superíndice 3 ningún encuentro. La simple posibilidad de que estuvieran en el mismo lugar, al mismo tiempo,
fue suficiente para encender la llama de la esperanza entre los fans. Además, algunos fans han notado que tanto Khan como Demet han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con Erkenci Kwai en las redes sociales. Su copyright, que puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, este tipo de gestos suelen tener un significado oculto. Es tú, N, tratando de enviarnos su N mensaje. Es tú, N, recordando con cariño más menos o esa u con diéresis copyright poca. En la era de las redes sociales, cada me gusta, cada comentario, cada publicación superíndice 3N se convierte en una potencial pista. Los fans analizan minuciosamente sus perfiles, buscando cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Y luego estuve en las declaraciones de algunos periodistas turcos, que aseguran tener información superíndice 3N de primera mano sobre un posible proyecto en común entre Khan y Demet. Al parecer, una importante plataforma de streaming interesada en reunirlos para protagonizar una nueva serie o película. Imagunense la bomba. Estos rumores, provenientes de fuentes supuestamente confiables, son los que realmente han alimentado la expectación superíndice 3N. Los periodistas de espectáculos, a menudo con contactos dentro de la industria, suelen tener información superíndice 3N privilegiada, lo que aún más menos ha de credibilidad a las especulaciones. Ahora bien, ¿QU copyright podrá ser este anuncio que tanto se rumorea? A QU es donde entra la especulación superíndice 3N pura y dura. A QU es donde podemos dejar volar nuestra imaginación superíndice 3N y soñar con las infinitas posibilidades. Un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico esta es, sin duda, la opción superíndice 3N es probable. Como les comentaba, varias fuentes han insinuado que Khan y Demet podrán estar trabajando juntos en una nueva producción superíndice 3N. Si esto se confirmara, será un autocopyrightico bombazo y sin duda, arrasará en las plataformas de streaming. Imaginen una nueva serie romántica, con una trama muy madura y compleja, que explore las dinámicas de una pareja consolidada, enfrentando nuevos desafíos y superando obstáculos. O tal vez una película que nos transporte a un mundo de ensueño con paisajes impresionantes y una historia de amor inolvidable. Las posibilidades son infinitas y la expectativa es altísima. La plataforma de streaming que logre reunirlos se asegurará un éxito rotundo, atrayendo a millones de espectadores de todo el mundo. Una campaña más menos a publicitaria otra posibilidad es que ambos actores se hayan unido para protagonizar una campaña más menos a publicitaria para alguna marca importante. Recordemos que tanto Khan como Demet son embajadores de varias marcas reconocidas, por lo que no será descabellado que se unieran para promocionar al buen producto o servicio. Imaginen un anuncio de una marca de ropa, donde ambos lucen radiantes y elegantes, o una campaña de una empresa de viajes, donde los vemos explorando destinos exóticos y viviendo aventuras emocionantes. Su imagen conjunta es sinónimo de éxito y atractivo, lo que los convierte en una opción ideal para cualquier marca que busque llegar a un público amplio y diverso. Un reencuentro personal aunque esta opción superíndice 3N parece menos probable, no podemos descartarla por completo. Quizá Khan y Demet simplemente han decidido retomar su amistad y pasar tiempo juntos. Después copyright de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y crearon un vínculo especial. Si bien la mayor parte de la expectación superíndice 3N se centra en su faceta profesional, no podemos olvidar que son seres humanos y que su relación superíndice 3N personal también copyright N es importante. Tal vez simplemente hayan decidido reconectar como amigos, dejando atrás las presiones y expectativas del mundo del espectáculo. Un anuncio relacionado con Erkenci Kwai podrá ser algo relacionado con una posible secuela, una película basada en la serie, o incluso una reedición superíndice 3N con contenido exclusivo. Los fans de Erkenci Kwai estarán encantados con cualquier cosa que les permita revivir la magia de esa historia. Una secuela ambientada años después, mostraría la evolución de la relación entre Khan y Sanem, enfrentando nuevos retos y desafíos en su vida en pareja. Una película con una producción de mayor escala, podría explorar aspectos no revelados de la historia original o presentar nuevos personajes y tramas secundarias. Incluso una reedición con escenas eliminadas, entrevistas exclusivas y detrás de cámaras sería un regalo invaluable para los fans más acérrimos. Pero ¿por qué copyright tanta expectación superíndice 3N?
¿Qué copyright hace que Can Yaman y Demet Özdemir sean tan especiales? Bueno, creo que la respuesta es bastante sencilla. Can y Demet tienen una química innegable. Su conexión superíndice 3N en la pantalla es palpable y eso es algo que no se puede fingir. Lograron transmitir una pasión superíndice 3N, una complicidad y un amor que traspasaron la pantalla y llegaron al corazón superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. Esa química es lo que los diferencia de otras parejas televisivas, y lo que ha mantenido viva la esperanza de los fans durante años. Además, ambos son actores muy talentosos y carismáticos. Can con su atractivo innegable y su personalidad arrolladora, y Demet, con su belleza natural y su sonrisa encantadora, forman una combinación superíndice 3N explosiva que cautiva a la audiencia. Can posee una presencia escénica imponente, que complementa con una gran capacidad para transmitir emociones sutiles. Demet, por su parte, destaca por su versatilidad y su habilidad para conectar con el público a través de su naturalidad y espontaneidad. Y no podemos olvidar el fenómeno superíndice 3 Erkenci Kuay. Esta telenovela turca se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito mundial, gracias a su historia romántica, sus personajes en traumas menos hables y por supuesto, a la química entre Can y Demet. La serie catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional y los convirtió superíndice 3 en iconos para millones de fans. Erkenci Kuay no solo fue una telenovela exitosa, sino un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. La serie fue doblada y subtitulada a numerosos idiomas, llegando a países de todo el mundo y generando un fervor sin precedentes entre los fans. Por lo tanto, no es de extrañar más menos que cualquier noticia relacionada con Can y Demet genere tanta expectación superíndice 3N. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Quieren revivir la magia de Erkenci Kuay y volver a sentir la emoción superíndice 3N de esa historia de amor. Su historia es un ejemplo de cómo la conexión entre dos actores puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno global. Ahora bien, seamos realistas. No podemos dejarnos llevar por la ilusión superíndice 3N y tenemos que ser cautelosos. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, todo esto son solo rumores y especulaciones. Podrá ser que el anuncio no sea nada de lo que esperamos o, incluso, que no haya ningún anuncio en absoluto. Debemos recordar que la industria del entretenimiento es impredecible y que las cosas pueden cambiar rápidamente. Pero, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que mientras tanto vamos a seguir analizando cada pista, cada comentario, cada gesto que nos pueda dar una luz sobre lo que realmente está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se olviden de compartir sus teorías y predicciones en los comentarios. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Es tu copyright, atentos a sus redes sociales, a las noticias del espectáculo turco y por supuesto, a nuestro canal. Les prometo que les mantendré copyright informados de cualquier novedad que surja al respecto. Y recuerden, lo importante es disfrutar del momento y no dejarnos llevar por la ansiedad. Si el anuncio llega, bienvenido sea. Y si no, seguiremos disfrutando del talento de Can y Demet por separado, cada uno en sus respectivos proyectos. Su talento individual es innegable y sus carreras seguirán brillando, independientemente de si se reencuentran o no en la pantalla. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos analizado a fondo los rumores sobre un posible anuncio de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado las posibles opciones, desde un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico hasta una campaña más menos publicitaria o, incluso, un reencuentro personal. Hemos hablado de la química innegable entre ambos actores y del fenómeno superíndice 3 Erkenci Kuay. Y sobre todo hemos mantenido la esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque siendo conscientes de que todo esto son solo especulaciones. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya ayudado a tener una visión más completa de la situación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco y para mantenernos informados sobre las últimas noticias y chismes. Y no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet. Cuantos más seamos, más divertido será analizar estos rumores. Muchísimas gracias por acompañarme una vez mu. Su apoyo significa el mundo para mu.
No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kanye y Demet anunciaron algo juntos? ¿Qué copyright les gustaría que fuera? CU copyright denme todo. Estoy deseando leer sus opiniones. Y por supuesto si les gustó Superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y seguir formando parte de esta gran familia. Juntos podemos seguir explorando el fascinante mundo del espectáculo turco y compartir nuestra pasión Superíndice 3N por nuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la esperanza, pero también la cautela. El mundo del espectáculo es un misterio.